Seguimos en Conexión B, Análisis. Entrevista es hora de ir con el comentario de Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que la pueden consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Edgar, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Reiniciando actividades aquí en NB Noticias y aprovecho para enviar un saludo al público que nos escucha. Jorge, pues el escozor que causó el informe del Comité de la ONU contra la desaparición forzada concluye que México enfrenta una crisis persistente y estructural de desapariciones, con más de 132.400 personas desaparecidas o no localizadas hasta febrero de 2026, y un aumento muy alarmante de restos humanos sin identificar. El organismo, Jorge, incluso pidió a la Asamblea General de la ONU que examine el caso mexicano por la magnitud del problema. La temporización que el comité hace de esta desgarradora situación abarca desde 2006 hasta 2026, es decir, desde el calderonismo hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, los últimos 20 años. El informe fue evaluado en su dimensión política por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que tuvo una reacción al mensaje directo y al implícito, y creo yo que no se tomó la molestia, por lo menos en los primeros días, a reaccionar a los llamados de colaboración y asistencia técnica con la comunidad internacional. Jorge, dicho comité solicitó al secretario general de la ONU llevar el asunto a la Asamblea General para apoyar al Estado en sus tareas de prevención, investigación, castigo y erradicación del crimen. En el mismo comunicado se dice que el comité no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada en el sentido del Estatuto de Roma. Es decir, en mi opinión, no hay una acusación directa contra el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, aunque no deja de tener también implicaciones políticas y electorales dentro de la estrategia de la política regional del orate presidente norteamericano. Lo que sí dice el comunicado de prensa del comité, es que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas. El cálculo de desapariciones, Jorge, según datos del propio informe, desde 2006 hasta 2024, establece un promedio de 6.620 desapariciones por año. El dato generado a partir de esta información indicaría que de enero de 2023 a 2025, es decir, 2 años, sería de 13.240, pero el informe destaca que en este periodo de 2023 a 2025 se han registrado 28.800 desapariciones, es decir, en el periodo de gobierno de Morena se habrían duplicado esas desapariciones. Otro dato interesante, Jorge, que podría destacarse es que el periodo gobernado por Morena se han registrado 46.340 desapariciones, pero lo que no se dice, pero está en los datos, es que en los 2 sexenios neoliberales se llegó a la cifra de 79.440 desapariciones. Jorge, si hacemos un comparativo de datos, la verdad es que tanto en el gobierno de Calderón, como en el gobierno de Peña Nieto, como en el gobierno de López Obrador y muy seguramente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, las desapariciones parecen efectivamente no tener control. Desde mi punto de vista, el informe toca un tema muy sensible, muy desgarrador para amplias capas de familias mexicanas, y no se quiso reconocer o no se quisieron reconocer las enormes debilidades técnicas y financieras del gobierno mexicano para enfrentar el problema. Cabe mencionar que además en el informe se sostiene que a la fecha, en 2026, hay cerca de 64,000 restos humanos sin identificar.
Con este número global de desapariciones queda a la vista que este fenómeno es quizá uno de los más lacerantes dentro de la convivencia social mexicana. ¿Qué debemos hacer, Jorge? 1. Reconocer que las desapariciones tienen una dimensión estructural y se ha intensificado en los últimos 20 años. 2. Robustecer técnica y financieramente a los organismos e instituciones al frente de las desapariciones para obtener logros significativos. 3. Necesitamos una reforma urgente al sistema de procuración de justicia, fiscalías, peritos, investigaciones, sentencias, etc. 4. Fortalecer un sistema nacional de registro forense con capacidad inmediata para identificar restos humanos. 5. Garantizar el acompañamiento de víctimas, familias y organizaciones ciudadanas. Y 6. Elevar los castigos y sentencias para elementos o miembros del Estado mexicano y de personas que invaliden, entorpezcan o contribuyan a la impunidad de los ejecutores o responsables de las desapariciones en nuestro país. Jorge, la situación es grave, muy grave. El informe de la ONU señala que México vive una crisis humanitaria y de derechos humanos de carácter estructural. Eso nadie lo puede negar. Señala que el Estado mexicano está desbordado por la crisis, asunto que creo tocó las fibras del gobierno federal. Señala además que es el país con más acciones urgentes de desaparición forzada en el mundo. Frase o concepto que también generó mucho escozor en el gobierno nacional. Y señala que la crisis es humanitaria, no parece haber control y se necesitan medidas extraordinarias, tanto técnicas como financieras, para enfrentarlo. Jorge, de manera muy delicada y de manera muy sutil, pero el informe sí tiene un tufillo político, tiene un enfoque técnico y financiero, pero también implícitamente un tufillo político. Vamos a esperar en las próximas semanas a ver cuáles son acciones y decisiones del gobierno federal. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que la puede consultar también en nuestro portal nbnoticias.mx. Vámonos al corte, volvemos con más.